Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acompáñanos una lectura más de la palabra del Señor a través del Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 21 al 23. Voy a leer. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta noche hemos leído del versículo 21 al 23 del Evangelio según San Mateo capítulo 1. Pues por la gracia y la misericordia de Dios, pues estamos hoy meditando en su palabra, leyendo la palabra de Dios. Es una gracia y una misericordia escuchar la palabra. Y qué más antes de irnos a nuestro aposento a descansar, despedirnos con la palabra. Porque dice la palabra en el Salmo capítulo 1, versículo 3, que de noche y de día se da mi delicia en la ley de Jehová. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con la palabra constantemente, entonces, sin querer, va a llegar esa fe en nuestro corazón. Pero todo es cuando también uno cree en que Jesucristo murió por nuestros pecados. Primero 15, versículo del 3 al 4 dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra constantemente, yo te aseguro que va a llegar esa fe y va a llegar el creer. Porque creer en Dios naturalmente no viene de nosotros. Creer en Dios viene a través de escuchar su santa palabra, y el consumador y autor de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra? Que de mí nunca va a salir la fe. Yo que fui la peor persona, dijéramos, por todas las atrocidades que en algún momento hice en mi vida. Pero por Dios tuvo una gracia y una misericordia. ¿Por qué? Porque Dios encontró un corazón quebrantado. Yo ya llegué el momento en decir, esto no me llena a mí. Yo desde muy joven dejé de beber, dejé de drogarme. Y a pesar de todo eso, yo quería algo más, pero no sabía qué. Entonces, yo ni cuando era niño fui tan devoto en aquella corriente, entre comillas, cristiana que fui inculcada y educada por mi madre y mi padre. Yo no, ahora sí que yo asistía porque me llevaban, pero de que yo naciera de mi corazón, ay, no. Pasó el tiempo y por X o por Y yo me resentí con aquella comunidad religiosa. Y yo agarro mi camino, pues Alá y se va. Rigido por la ciencia del bien y del mal. Que si yo hacía el bien, pues me iba a ir bien. Si yo hacía el mal, pues me iba a ir mal. Entonces todo el mundo tiene ese concepto de que es el karma. Que si tú haces el bien, te va a ir bien. Pero si tú haces el mal, te va a ir mal. Pero eso es mentira. Para Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado que entró al mundo, por un hombre, Adán, dice la Escritura. Y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Muerte, espiritualmente, es estar separado de Dios. Eso es estar muerto. Muchos creen que muerto es cuando uno deja este cuerpo. No. Muerto es estar separado de Dios. Y así estábamos desde que nacemos. Mas, sin embargo, a través del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Primeramente, el Evangelio traducido es buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Jesucristo
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. ¿Y qué dice la palabra? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo puedo yo ser salvo de la condenación eterna? Creyendo. ¿Y cómo voy a creer? Oyendo la palabra de Dios constantemente, leyendo las palabras aquí a través de estas letras, de estas hojas. Tienes la oportunidad de conocer el corazón de Dios y de ser de pecador pasar a ser justo. ¿Por qué? Porque para Dios solo hay dos términos: o eres justo o eres pecador. O eres pecador o eres justo. ¿Y cómo puedo yo pasar de ser pecador a ser justo? Creyendo en el Evangelio que te acabo de decir, que es el perdón de pecados. No porque Oscar hizo muchas cosas que ante los ojos humanos son buenas, ¿no? Nada. Dice la Escritura, Isaías lo dice en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, que toda la justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. ¿Qué es lo que quiere ver Dios en tu corazón? Dios quiere ver en tu corazón su palabra, que la guardes. Guardar no es cumplir, que nosotros no podemos cumplir la santa ley de Dios. Tuvo que venir Jesucristo para hacernos, redimirnos de nuestros pecados a través de su sangre preciosa. Dice la Escritura en Apocalipsis 1:5 que el que nos amó nos lavó de nuestros pecados. Aún siendo muertos en nuestros pecados y delitos, Jesús murió por nosotros. Entonces, hoy acabamos de leer en esta noche el versículo 21, 22 y 23 del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. En el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si no sabías qué significa el nombre de Jesús, en este versículo te lo dice: Salvador de los pecados de su pueblo. Y en el versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También nuestro Señor Jesucristo tiene el término de Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Lo que éramos al principio, antes de desechar la palabra por parte de Adán, porque ellos desecharon la palabra, la botaron, estábamos así. Dios con nosotros, como dice la Escritura, Emmanuel. Pero cuando desecharon la palabra, ¿qué pasó? Dios se separó de nosotros, porque ya había pecado. Entonces el pecado es esto. Ese es el hombre, ese es el pecado, ese es Dios. Entonces, ¿cuál es la barrera que tiene Dios? ¿Cuál es la barrera que el hombre tiene para llegar a Dios? El pecado. ¿Qué viene a hacer nuestro Señor Jesucristo? En Él se cargó todo el pecado. Y cuando Él murió, nos hizo libres del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús tenía que morir. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Él murió. Pero resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para justificarnos. Qué maravillosa es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que merecíamos ir a la condenación eterna, nos trasladaron al reino del Hijo por medio mismo de Jesucristo. Fuimos trasladados a su reino.
a ser justos, santos y perfectos. No lo digo yo. Si quieres vamos a leer, vamos a comprobarlo a través de la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 14 nos dice algo de la santificación y de la... Dice la Escritura, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Unas santificados. Amén. Y también con una sola voluntad, en Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fuimos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, amados amigos, conocidos, familiares, esto es lo que Dios te quiere mostrar a través de su palabra. Dios no quiere que nadie se pierda. Muchos creen que por tardanza no va a venir nuestro Señor Jesucristo, no va a regresar. Muchos lo están esperando. Pero dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente conectados con la palabra para que no se nos enfríe ese amor. No llegue al decir, ay, es que ya me están diciendo que lleva tanto tiempo diciendo que va a venir y no viene. Yo lo creía así también. ¿Hasta dónde llegué? Pero la palabra es sabia. Y me dice que Él va a venir porque va a venir. Hebreos 9:28 dice que Él va a venir por segunda vez, pero sin relación con el pecado. O sea, va a regresar para los que hayan creído que Él ya murió por tus pecados. Porque Él no va a venir por el que diga, es que yo soy pecador todavía. Es que yo voy a hacer esto para que pueda alcanzar a que tú ya fuiste perdonado hace más de 2000 años. Solamente es que tú lo creas. Solamente es que la gente conozca en realidad lo que vino a hacer Jesucristo. La palabra nos dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Así lo dice la palabra. Qué maravillosa palabra. El versículo 15 dice Jesucristo: id y predicar este evangelio a toda criatura por todo el mundo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Predicar este valiosísimo evangelio para que las personas, porque las personas se están yendo de esta tierra, de este cuerpo, pero no están conociendo qué fue lo que vino a hacer Jesucristo. Por eso, si tú te consideras verdaderamente seguidor de Cristo, la palabra te invita a que agarres la cruz de Jesús y seguirlo. ¿Qué es tomar la cruz de Jesús? Predicar este valiosísimo evangelio, para que las almas no se pierdan. Las almas conozcan que ya no son pecadoras, que ya son santas, justas y perfectas, a través de creer que Jesucristo murió por sus pecados. Yo hasta aquí voy a compartir en esta bellísima noche. Doy gracias a Dios por una noche más de meditar en su palabra, de escuchar su palabra. Yo que no era merecedor de nada, yo que me burlaba de la gente que leía la palabra de Dios, ¿no? Pero pues todos pasamos por eso, yo creo. Ahorita para mí es un gozo irme a descansar a mi aposento, irme a descansar, pero sin antes con este gran bocado espiritual, porque es un gozo en mi corazón el escuchar la bendita palabra del Señor. Yo hasta aquí voy a compartir, espero y me acompañen con una oración para despedir esta bonita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta noche, Señor, porque qué maravillosa es tu palabra. Yo te doy gracias
por darme esta oportunidad de antes de irme a dormir, a descansar, meditar en tu palabra, considerar tu palabra, Señor. Gracias a Dios, hoy escuchamos palabra, bendita palabra, conociendo el significado de nuestro Señor Jesucristo, Salvador de los pecados de su pueblo. Muchos omiten, nada más dicen Salvador, pero ¿Salvador de qué? Lo más importante, ¿qué es lo que dice? Salvador de los pecados. Esa fue la misión que Jesús vino a hacer a esta tierra. Él cambió de lugar por nosotros, porque tú nos amas, Señor. Cuando no lo merecíamos, dices a tu Hijo, para que a través de Él, el mundo no sea condenado, sino salvo, Padre. Te pido por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, por el siervo de la ciudad de Mérida, Yucatán, llénalos de gracia y de misericordia, Padre, para que sigan avanzando por medio de la fe, Padre. Porque dice tu palabra que más el justo por la fe vivirá. Y esa fe está solamente en nuestro Señor Jesucristo y en escuchar tu palabra. Esa fe no es mía, sino es de Jesús. Padre, te pido y te doy gracias por todo. Te pido y encomiendo esta noche en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.